Hola, soy Daniela y hoy te quiero dar la bienvenida al podcast Disconnect to Reconnect, o sea, desconectarnos para reconectarnos, en donde te invito a desconectarte por un momento de tu cotidiana vida para reconectarte con quien da vida a tu vida. En toda esta sección leeremos juntos toda la Biblia en un año, desde Génesis hasta Apocalipsis, basándonos en el plan de lectura de Robert Roberts. Y sí, quizás digas que no la vas a entender, sin embargo, hay dos puntos que yo considero principales para que puedas comprenderla. Y lo más importante, empieces a aplicar lo que dice el manual de instrucciones para que tu vida comience a ser transformada. Y la primera es que puedas humanamente entender su palabra. Y es por eso que esta lectura está en un lenguaje súper chévere, es decir, súper entendible para nuestra generación actual. Y la segunda, y obviamente la más importante, es pedirle al Espíritu Santo que te llene de sabiduría para comprender su palabra. Entonces, comencemos. Amado Padre Celestial, gracias te damos hoy por permitirnos leer tu palabra. Llénanos de tu Espíritu Santo para que podamos comprender lo que hoy quieres hablarnos y sobre todo transforma nuestra mente, corazón y espíritu y transforma nuestra vida para que tú puedas hacerte real en cada uno de nosotros. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. ¿Sabes que la Biblia prácticamente se divide en dos partes? El Antiguo Testamento donde te dice que Jesús va a venir y el Nuevo Testamento donde te dice que Jesús ya vino. Y sí, ese es el resumen de la Biblia. Y hoy vamos a explorar un poco de los dos lados. Antes de comenzar, quiero explicarte en un resumen súper cortito de los libros que leeremos hoy. Génesis literalmente significa principio y nos habla acerca de la creación y la vida y nos entrega las semillas de todo lo que es desarrollado después a través de toda la Biblia. Salmos, que significa alabanzas y cantos, es una colección de poemas sagrados que son alabanzas y oraciones a Dios. Y Mateo, que es un relato como testigo de muchos de los milagros de Jesús, los cuales hizo antes de ser crucificado en la cruz. El propósito principal de este libro es probar a los lectores que Jesús es el verdadero Mesías que fue profetizado en el Antiguo Testamento de la Biblia. Y ahí podemos ir entendiendo cómo se conectan las dos partes de la Biblia. Es por eso que realicemos esta lectura. Antes de comenzar a leer el capítulo 38 del libro de Génesis, quiero recordarte quién fue Judá. Judá fue el cuarto hijo de Jacob, su madre fue Lea. Judá es conocido como uno de los patriarcas de toda la Biblia, porque fue fundador de la tribu de Judá, que fue una de las 12 tribus de Israel. Judá y Tamar. Por esos días Judá se apartó de sus hermanos y se fue a vivir a la casa de un hombre llamado Hirá, residente del pueblo de Adulán. Allí Judá conoció a una mujer, hija de un cananeo llamado Súa, y se casó con ella. Luego de tener relaciones con él, ella concibió y dio a luz un hijo, al que llamó Er. Tiempo después volvió a concebir y dio a luz otro hijo, al que llamó Onán. Pasado el tiempo tuvo otro hijo, al que llamó Selah, el cual nació en Kesib. Judá consiguió para él, su hijo mayor, una esposa que se llamaba Tamar, pero al Señor no le agradó la mala conducta del primogénito de Judá y le quitó la vida. Entonces Judá dijo a Onán: Cásate con la viuda de tu hermano y cumple con tu deber de cuñado, así le darás descendencia a tu hermano. Pero Onán sabía que el hijo que naciera no sería reconocido como suyo. Por eso, cada vez que tenía relaciones con ella, derramaba el semen en el suelo y así evitaba que su hermano tuviera descendencia. Esta conducta ofendió mucho al Señor, así que también a él le quitó la vida. Entonces Judá dijo a su nuera Tamar: Quédate como viuda en la casa de tu padre hasta que mi hijo Selah tenga edad de casarse. Pero en realidad Judá pensaba que Selah podría morirse, lo mismo que sus hermanos. Así que Tamar se fue a vivir a la casa de su padre. Después de mucho tiempo murió la esposa de Judá, la hija de Súa. Al concluir el tiempo de duelo, Judá fue al pueblo de Timná para esquilar sus ovejas. Lo acompañó su amigo Hirá el adulamita. Cuando Tamar se enteró de que su suegro se dirigía hacia Timná para esquilar sus ovejas, se quitó el vestido de viuda, se cubrió con un velo para que nadie la reconociera y se sentó a la entrada del pueblo de Naín, que está en el camino a Timná. Esto lo hizo porque se dio cuenta de que Selah ya tenía edad de casarse y aún no se lo daban a ella por esposo. Cuando Judá la vio con el rostro cubierto, la tomó por una prostituta. No sabiendo que era su nuera, se acercó a la orilla del camino y dijo: Deja que me acueste contigo. ¿Qué me das si te digo que sí? Preguntó ella.
Te mandaré uno de los cabritos de mi rebaño, respondió Judá. Está bien, respondió ella, pero déjame algo en garantía hasta que me lo mandes. ¿Qué prenda quieres que te deje? Preguntó Judá. Dame tu sello, su cordón y el bastón que llevas en la mano, respondió Tamar. Judá se los entregó, se acostó con ella y la dejó embarazada. Cuando ella se levantó, se fue inmediatamente de allí, se quitó el velo y volvió a ponerse la ropa de viuda. Más tarde Judá envió el cabrito por medio de su amigo Adulamita para recuperar las prendas que había dejado con la mujer, pero su amigo no dio con ella. Entonces preguntó a la gente del lugar: ¿Dónde está la prostituta del santuario de Enayín, la que se sentaba junto al camino? Aquí nunca ha habido una prostituta así, le contestaron. El amigo regresó a donde estaba Judá y le dijo: no la pude encontrar. Además, la gente del lugar me informó que allí nunca había estado una prostituta como esa. Que se quede con las prendas, respondió Judá. No es cuestión de que hagamos el ridículo, pero que quede claro, yo le envié el cabrito y tú no la encontraste. Como 3 meses después informaron a Judá lo siguiente: tu nuera Tamar se ha prostituido, y como resultado de sus andanzas ha quedado embarazada. Sáquenla y quémenla, exclamó Judá. Pero cuando la estaban sacando, ella mandó este mensaje a su suegro: el dueño de estas prendas fue quien me embarazó. A ver si reconoce usted de quién son este sello, el cordón del sello y este bastón. Judá los reconoció y declaró: su conducta es más justa que la mía, pues yo no la di por esposa a mi hijo Selah, y no volví a acostarse con ella. Cuando llegó el tiempo de que Tamar diera luz, resultó que tenía mellizos en su seno. En el momento de nacer, uno de los mellizos sacó la mano. La partera le ató un hilo rojo en la mano y dijo: este salió primero. Pero en ese momento el niño metió la mano y salió primero el otro. Entonces la partera dijo: ¿cómo te abriste paso? Por eso al niño lo llamaron Farés. Luego salió su hermano con el hilo rojo atado en la mano y lo llamaron Será. En este capítulo vemos acerca de Tamar y el pecado de Judá. Notamos cómo Judá ya se encontraba alejado de Dios, y si me preguntas por qué, pues él fue quien sugirió vender a su hermano José como esclavo. Esto lo vimos en el capítulo anterior, y a raíz de que Judá se aparta de sus hermanos, empezó a ser corrompido por sus vecinos cananeos. De hecho, se casó con una cananea que era Tamar, y según la historia, podemos ver que sus hijos no tuvieron una buena crianza. Es decir, no guiaron a sus hijos de la manera correcta, porque en la Biblia nos dice que a Dios no le agradó la mala conducta del primogénito y después la del segundo hijo. Y bueno, al final también vemos el pecado de Judá. En síntesis, cosas feitas que no están bien y que obviamente no le agradan a Dios. Y quiero que te quedes con todo esto que te acabo de mencionar, porque después veremos el mensaje, pero antes quiero terminar de explicarte este libro. En la antigüedad, de acuerdo con la costumbre del matrimonio, si un hombre moría antes de dar hijos a su esposa, era el deber de los hermanos casarse con la viuda y darle hijos, y el niño sería considerado como el hijo del hermano que murió. Y si me preguntas la razón, pues esto se hacía para que el nombre del hermano que falleció continuara y para que la viuda tuviera hijos que la mantuvieran. Y por esta razón es que Tamar también estuvo con el hermano de su difunto esposo, y finalmente vemos el pecado de Judá al tener relaciones sexuales con Tamar. Y ahora sí, regresemos a lo que te expliqué a un comienzo. Vemos cómo alejarse de Dios y tener malas compañías nos hace actuar de mala manera y pecar, y también no dar una buena crianza a los hijos, y todo esto lleva a tener consecuencias fatales para nuestra vida y la de los que nos rodean también. Y con esto quiero decirte que no te alejes de Dios, que cada día que pase te aferres más a Él, aprende a escoger tus amistades y a aprender de quienes realmente edifiquen tu vida. Con esto no digo que discrimines a las personas, pero sí que tengas mucho cuidado de quién sigues un consejo y de con quién pasas la mayor parte de tu tiempo. Algunas veces escuché que eres resultado de los que te rodean. Obviamente, a través de ti alguien puede tener un cambio en su vida, y eso está increíble y es lo que debemos hacer, pero teniendo mucho cuidado de quién permitimos que influencie nuestro camino y decisiones. Es decir, no te apartes de Dios y cuida mucho de quien te aconseja y de quien mayormente te rodea. Bendito sea Dios por los siglos de los siglos. Amén. Leamos el capítulo 41 del libro de Salmo. Dichoso el que piensa en el débil, el Señor lo librará en el día de la desgracia, el Señor lo protegerá y lo mantendrá con vida, lo hará dichoso en la tierra y no lo entregará al capricho de sus enemigos. El Señor lo sostendrá en el lecho del dolor, cuando caiga enfermo lo restaurará. Yo he dicho: Señor, ten piedad de mí, sáname, pues contra ti he pecado. Mis enemigos hablan males contra mí. ¿Cuándo morirá? ¿Cuándo su nombre pasará al olvido? Si alguno viene a verme, me dice mentiras. Su corazón acumula maldad y luego al salir lo cuenta. Todos mis enemigos se juntan y murmuran contra mí, me hacen responsable de mi mal. Dicen:
Le ha afligido un mal devastador. De esa cama no volverá a levantarse. Hasta mi amigo cercano en quien yo confiaba y que compartía el pan conmigo se ha vuelto contra mí. Pero tú, Señor, ten piedad de mí. Haz que vuelva a levantarme para darle su merecido. En esto conozco que te he agradado, en que mi enemigo no triunfo sobre mí. Por mi integridad me sostienes y en tu presencia me mantendrás para siempre. Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. El significado de este salmo es muy interesante, porque vemos cómo el salmista habla de dos situaciones. Por un lado su sufrimiento y por otro lado su consuelo. En este salmo el sufrimiento principal de David era la crítica, mientras que su consuelo eran las palabras de Dios, y estas palabras fueron las que lo mantuvieron firme y confiado en Dios. ¿Ves cómo tener la palabra de Dios impregnada en nuestro corazón nos ayuda a confiar y a no tambalear ante cosas feas que puedan ocurrir en nuestras vidas? Y con esto quiero decirte que creas en todo lo que Dios te dice y que medites en su palabra de día y de noche, y vas a ver cómo tu confianza en Dios aumenta, y eso obviamente es súper bueno. En este podcast lo que tratamos de hacer es que impregnes la palabra de Dios en tu corazón. Entonces escúchalo, medita lo que Dios te quiere hablar y practica lo que aprendes en tu vida. Si te encuentras angustiado o triste, pon tu esperanza en Dios. Él es tu salvación. Leamos Salmo capítulo 42. Como siervo jadeante que busca las corrientes de agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Tengo sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? Mis lágrimas son mi pan de día y de noche, mientras me preguntan a todas horas, ¿dónde está tu Dios? Recuerdo esto y me desahogo en llanto. Yo solía ir con la multitud y la conducía a la casa de Dios. Entre voces de alegría y acciones de gracia, hacíamos gran celebración. ¿Por qué estás tan abatida, alma mía? ¿Por qué estás tan angustiada? En Dios pondré mi esperanza y lo seguiré alabando. Él es mi salvación y mi Dios. Dios mío, me siento muy abatido. Por eso pienso en ti desde la tierra del Jordán, desde las alturas del Hermón, desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro abismo en el rugir de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas se han precipitado sobre mí. Esta es la oración al Dios de mi vida, que de día el Señor envíe su amor y de noche su canto me acompañe. Y digo a Dios, a mi roca, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué debo andar afligido y oprimido por el enemigo? Mortal agonía me penetra hasta los huesos, cuando mis adversarios me insultan preguntándome a todas horas, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué estás tan abatida, alma mía? ¿Por qué estás angustiada? En Dios pondré mi esperanza y lo seguiré alabando. Él es mi salvación y mi Dios. Pídele a Dios con todo tu corazón la oración del versículo 8. Esta es la oración al Dios de mi vida, que de día el Señor envíe su amor y de noche su canto me acompañe. No te angusties, no te pongas triste, y aunque sí es normal y común, intenta cambiar esa tristeza por esperanza. Vas a ver cómo Dios sí te responde y sí actúa en favor tuyo. Y finalmente quiero decirte que hagas parte de tu vida el versículo 11. ¿Por qué estás tan abatida, alma mía? ¿Por qué estás angustiada? En Dios pondré mi esperanza y lo seguiré alabando. Él es mi salvación y mi Dios. Dios es tu salvación. Dios es tu fortaleza. Leamos el capítulo 43 del libro de Salmo. Júzgame, oh Dios, defiende mi causa frente a esta nación impía. Líbrame de gente mentirosa y malhechora. Tú eres mi Dios y mi fortaleza. ¿Por qué me has rechazado? ¿Por qué debo andar afligido y oprimido por el enemigo? Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen a tu monte santo, que me lleven al lugar donde tú habitas. Llegaré entonces al altar de Dios, del Dios de mi alegría y mi deleite, y allí, oh Dios, mi Dios, te alabaré al son del arpa. ¿Por qué estás tan abatida, alma mía? ¿Por qué estás tan angustiada? En Dios pondré mi esperanza y lo seguiré alabando. Él es mi Salvador y mi Dios. Este es un salmo que habla acerca de la luz y la verdad. El salmista habla de las maravillosas promesas para animar y fortalecer su corazón. Él sabe que Dios es su fortaleza. Quiero leer nuevamente el versículo 5. ¿Por qué estás tan abatida, alma mía? ¿Por qué estás tan angustiada? En Dios pondré mi esperanza y lo seguiré alabando. Él es mi Salvador y mi Dios. Así como el salmista, tú también di, Señor, no importa si en estos momentos estoy triste, porque yo quiero poner en ti mi esperanza. Yo te alabo, Dios, tú eres mi Salvador. Y sabes, Dios te va a sanar y a transformar tu tristeza en gozo, porque tú pusiste tu esperanza en Él. ¿Sabías que en la antigüedad, cuando un hombre iba a desposar a su novia, tenía 3 episodios importantes? Hoy vamos a analizar uno, porque es de lo que vamos a hablar el capítulo 25 del libro de Mateo.
Por eso quiero que entiendas un poquito el contexto. En la antigüedad era costumbre entre los judíos que el esposo llegara por la noche a la casa de su prometida, donde las amigas de la novia la atendían. Cuando se anunciaba que el novio estaba a punto de llegar, las amigas de la novia salían con las lámparas con aceite para iluminarle el camino hacia la casa en la que tendría lugar la celebración. Y con este contexto, leamos el capítulo. Parábola de las 10 jóvenes. El reino de los cielos será entonces como 10 jóvenes solteras que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. En cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas, y como el novio tardaba en llegar, a todos les dio sueño y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: «¡Ahí viene el novio! ¡Salgan a recibirlo!». Entonces todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: «Dennos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando». «No», respondieron estas, «porque así no va a alcanzar ni para nosotras ni para ustedes. Es mejor que vayan a los que venden aceite y compren para ustedes mismas». Mientras iban a comprar el aceite, llegó el novio. Las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras. «Señor, señor», decían, «ábrennos». «Les aseguro que no las conozco», respondió él. Por tanto, agregó Jesús, «manténganse despiertos porque no saben ni el día ni la hora». Parábola de las monedas de oro. El reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio 5.000 monedas, a otro 2.000 y a otro 1.000. Dio a cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje. El que había recibido las 5.000 fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras 5.000. Asimismo, el que recibió 2.000 ganó otras 2.000. Pero el que había recibido 1.000 fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que había recibido las 5.000 monedas llegó con las otras 5.000. «Señor», dijo, «usted me encargó 5.000 monedas. Mire, he ganado otras 5.000». Su señor respondió: «Hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor». Llegó también el que recibió 2.000 monedas. «Señor», informó, «usted me encargó 2.000 monedas. Mire, he ganado otras 2.000». Su señor respondió: «Hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor». Después llegó el que había recibido 1.000 monedas. «Señor», explicó, «yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo». Pero su señor respondió: «Siervo malo y perezoso, así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, pues debías haber depositado mi dinero en el banco, para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses». Después ordenó: «Quítenle las 1.000 monedas y dénsela al que tiene las 10.000, porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene, hasta lo que tiene se le quitará. Y a ese siervo inútil échenlo afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y crujir de dientes». Las ovejas y las cabras. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará a unos de otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los que estén a su derecha: «Vengan ustedes, a quienes mi Padre ha bendecido. Reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron». Y le contestarán los justos: «Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos?». El rey les responderá: «Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí». Luego dirá a los que estén a su izquierda: «Apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron nada de comer. Tuve sed y no me dieron nada de beber. Fui forastero y no me dieron alojamiento. Necesité ropa y no me vistieron. Estuve enfermo y en la cárcel y no me atendieron». Ellos también contestarán: «Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o como forastero, o necesitado de ropa, enfermo o en la cárcel y no te ayudamos?». Él responderá: «Les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí». Aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna.
En este capítulo vemos cómo continúa la explicación de Jesús de su segunda venida y nos habla acerca de 3 parábolas y son muy importantes porque nos hacen comprender lo que debemos hacer para estar preparados. En la parábola de las 10 vírgenes, ellas representan al pueblo de Dios, a su iglesia, a sus seguidores. El aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Vemos cómo la fe en el tiempo de espera es probada, algo que también pasa hoy en la actualidad. Cuando el novio llega, las 5 jóvenes no estaban preparadas, mientras que las otras 5 sí. Y con esto la Biblia quiere decirnos que en el regreso de Jesús muchos no van a estar listos ni preparados, no tienen aceite en sus vasijas para las lámparas, es decir, están sin el Espíritu Santo. ¿Ves cómo es muy importante invitarle al Espíritu Santo a tu vida y estar preparados para la llegada de Jesús? Realmente creer en Dios y seguirlo no es un juego, no es algo de un día sí y otro día no. Porque no te has puesto a pensar, ¿qué tal si el día que decido no seguir a Jesús o solamente por este día quiero pecar? Y bueno, ese tipo de cosas. ¿Qué tal si ese día es su segunda venida? Es muy importante que lo tomes como algo muy serio y que decidas seguirlo y llenarte del Espíritu Santo constantemente. Sabes, Jesús no tiene siervos para que estén de ociosos. Hemos recibido absolutamente todo de Dios, así que tenemos que trabajar por Él. Va a venir un día en el que tenemos que rendir cuentas de todo lo que hayamos hecho, así como la parábola de las monedas de oro. Dios quiere que produzcamos y que no esperemos sentados. Es decir, que no seamos perezosos, porque si lo somos, vemos como en la Biblia dice que serán quitados nuestros talentos. Bueno, habla acerca de las monedas de oro, pero en realidad es todo lo que Dios te ha dado. Así que con esto quiero decirte que trabajes, que te esfuerces y que produzcas fruto de todo lo que Dios ya te ha dado, que no seas ocioso ni perezoso. Y finalmente, con la parábola de las ovejas y las cabras, vemos una descripción del juicio final. Es una explicación de las parábolas anteriores. Cristo vendrá no solo en la gloria de su Padre, sino en su propia gloria como mediador. Prepárate cada día para ese día y muestra misericordia y amor para todos los que necesiten. Seamos generosos, porque como la Biblia nos dice, todo lo que hacemos por nuestro prójimo lo hacemos por Jesús mismo. Es decir, seamos generosos, preocupémonos por nuestro prójimo, tratemos de ayudar al que necesita. Y si te pones a analizar, pienso que Dios te ha dado muchísimo, muchísimo. Y eso comparte con los que te rodean, con quien más lo necesite. Gracias por escuchar este podcast. Espero que Dios esté tocando tu corazón y transformando tu vida. El día de mañana no te puedes perder y si te cuento un poquito, vamos a ver acerca de José y de la esposa de Potifar. La historia está buenísima. Te espero el día de mañana, espero que estés súper bien, espero que todo esto en verdad esté transformando tu corazón, esté transformando tu vida, estés aprendiendo muchísimo y estés haciendo a Dios parte de tu vida, parte de tus días, parte de absolutamente todo lo que hagas. Cuídate mucho, te mando un fuertísimo abrazo, que Dios te bendiga muchísimo. Nos vemos el día de mañana. Chao, chao.